Para la cabeza van a marcar en la crea cruda, manta, tocuyo, lienzo o liencillo, el molde, lo van a coser, van a cortar el excedente, luego van a hacer la marca que aparece en el molde y luego van a abrir una de las partes de la tela y van a hacer el cortecito para luego dar vuelta. Una vez que den vuelta, lo van a rellenar muy bien, que quede extremadamente durito para que no se formen estas arruguitas. Y si por ahí quedan algunas, lo pueden sacar con la planchita, ¿ya? Así, de esta forma. Igualmente tienen un video aquí mismo en mi canal de cómo rellenar bien y hacer este tipo de cabeza que les va a servir, ya sea para hacerlas con mostacillas, para pintura o con cualquier otra técnica, pero utilizando la misma forma de la cabeza, ¿ya? Bueno, en este caso vamos a pintar la cabeza, por lo tanto van a marcar, lo primero es dividir la parte de lo que sería la parte frontal de la cabeza, dividirla en dos partes, ¿ya? Mi wincha. Más o menos, si ustedes la rellenan, debería quedarle de 4,2 centímetros más o menos, ya entre 4,2 para un lado y 4,2 para el otro. Esto obviamente que dependiendo del diámetro de la cabeza en relación a la tela que vayan a utilizar, de cuánto les tire, o bien también el tipo de relleno o cuánto ustedes rellenen. Esta cabeza tiene un diámetro de 15,7,8 centímetros, ¿ya? 15,8 centímetros de diámetro, de contorno, digamos, alrededor, ¿ya? Una vez que ustedes dividieron por ambas partes, digamos, a la mitad, ¿cierto? La parte frontal de la cabeza. En este caso yo utilicé de estos lápices que son para borrar con calor o a la plancha. Este es el lápiz que yo utilizo. Igual, si no lo tienen, no se preocupen, lo pueden hacer con una pita o lana o un hilo, el mismo hilo de coser, lo marcan desde aquí a acá para dividir, ¿ya? Una vez que hemos dividido, nos vamos a concentrar en la parte de abajo, que sería de la costura. Acuérdense que esta parte de la abertura queda hacia arriba, que es donde iría el cabello, digamos, o el pelo. Entonces, la parte de abajo sería la parte de aquí donde está la costura hacia arriba. Y van a medir desde esa parte de la costura hacia arriba 2 centímetros, ya desde aquí a acá. Y esta sería entonces la segunda línea que ustedes harían. Recuerden que tienen la primera línea hecha, que es la que divide nuestra cabeza en dos partes. Y luego desde aquí a acá sería 2 centímetros. Y aquí pueden hacer una línea totalmente larga. Si se fijan, yo la hice hasta donde llegarían los ojos. Por lo tanto, mi línea, por si quieren hacer tal cual, sería de 2,3 centímetros y lo mismo 2,3 centímetros a ambos lados. Entonces, desde aquí acá 2,3 centímetros y desde aquí acá 2,3 centímetros, ¿ya? Esa sería mi primera línea, que si nos vamos a la parte de lo que es la cabeza, yo dividí la mitad para que luego podamos hacer sacar la boca y la nariz. Y luego lo que hice es trazar esta línea que iría en esta partecita de aquí, en donde vamos a empezar a formar los ojitos, ¿ya? Es esa línea, para que más o menos se ubiquen en relación a la cara, ¿ya? Luego, una vez que yo dibujé esa línea, vamos a irnos a la línea de alto que tendrían los ojos, ¿ya? Entonces, desde ahí hacia arriba, tengo 1,3 centímetros, ¿ya? Entonces, desde aquí, de esta línea de aquí, hacia arriba, 1,3 centímetros. 1,3 le dije. Sí, 1,3 centímetros, ¿ya? Entonces, ese sería mi alto. Y luego, esta línea debiera ser el mismo, si se fijan ahí, yo me pasé un poco acá, pero da exactamente lo mismo. Lo importante es que no sea menos de lo que debiera quedar, que es donde estaría la parte donde termina el ojo. Por lo tanto, si acá yo les dije que esta línea era
de 2,3 centímetros. Aquí debiera quedar exactamente igual, ¿ya? De 2,3. Creo que les dije 2,3. Déjenme. Sí, 2,3. Entonces, hacemos una línea para acá de 2,3 y de 2,3. O sea que de largo tendría que quedarnos de 4,6. Lo mismo que la de acá. Entonces, van a tener la línea del medio, la línea que está acá, más la línea que está acá abajo. ¿Ya? Hasta el momento tenemos esas tres líneas. Solamente para ubicar la parte donde serían los ojos. ¿Ya? Una vez que ya tenemos esa línea, desde el medio hacia acá, vamos a medir 1 centímetro, ¿ya? 1 centímetro desde aquí a acá y 1 centímetro desde aquí a acá. Marcan un puntito y marcan un puntito, ¿ya? Y luego lo mismo acá, 1 centímetro desde aquí hacia acá, marcan un punto y desde aquí a acá o marcan con un alfiler, ¿ya? Y luego de ancho, ustedes ya tienen la referencia aquí, que es donde termina, ¿cierto?, la línea que ustedes dibujaron. Pero el ancho debiera quedarle de 1,3 centímetros. Acuérdense que dijimos que era 2,3, por lo tanto, si tenemos 1, nos sobra justamente 1,3. De 1,3 debiera quedarnos aquí esta línea. Entonces hacemos la otra línea desde el punto de aquí hacia acá para cerrar, digamos, esta línea, y desde aquí hacia acá. En este como rectángulo que hicimos aquí, iría el ojo. Y esto es básicamente lo que se hace en la mayoría de los casos cuando vamos a pintar o dibujar ojitos. Trazar, ¿cierto? En donde iría el espacio donde vamos a dibujar nuestro ojo, ya sea de forma circular, ovalada, y le vamos dando ahí forma. Nos podemos salir un poquito más acá si es que este fuera una forma más ovalada del ojo, esta especie como de rectángulo que está en forma paralela debiera quedar en horizontal y que quedaría un poquito más larga. Es como para que más o menos ustedes puedan ir trabajando en otro tipo de ojitos, ¿ya? Bueno, tenemos entonces en dónde van a ir nuestros ojos y ahora vamos a hacer la parte donde iría lo que sería la partecita de la boca. La boca tiene varias partes, pero yo solamente me voy a enfocar en la primera, que es esta, que es la boca, porque las de abajo son como las líneas, como de expresión. Este es como del mentoncito y una línea de expresión de la boquita, ¿ya? Pero esta es la parte principal, la parte más larga, ¿ya? Entonces, esa línea en donde iría la boca está desde la costura hacia arriba a 1 centímetro. Entonces, desde aquí, de la costura hacia aquí a 1 centímetro. Entonces, voy a dibujar mi línea y mi línea va a ser de 1,5 centímetros, por lo tanto, espérenme, perdón, 1,4. Por lo tanto, mi línea va a quedar de 0,7 centímetros, o sea, 0,7 hacia acá y 0,7 hacia acá. ¿Ya? Esa es mi línea para después ubicar lo que sería la boca. Y la nariz, nos vamos desde ahí mismo hacia arriba y dibujamos una pequeña línea donde iría la nariz a 0,7 centímetros. Entonces, desde la línea que hemos dibujado de la boca hacia arriba, serían 0,7 centímetros. Y se fijan, yo hice una línea muy pequeñita que está por debajo de la línea que dibujamos para lo que serían los ojos, ¿ya? Una vez que tenemos esto, vamos a utilizar esta regla de círculos. Ahora, ¿qué pasa para aquellas personas que no tienen la regla? Bueno, yo le voy a dar el diámetro de lo que aparece en la regla, por lo tanto, ese diámetro le voy a dar la medida en cuanto a centímetros, ¿ya? Esperen, me voy a buscar. Tenemos los ojos que yo los dibujé a una línea, espérenme. Si tienen la regla, serían 12 centímetros, donde aparece
o no sé si el número 12, ¿ya? Para los ojos, sería el círculo de los ojos, ¿ya? Y para lo que sería la sonrisa es de el número 28, que es este círculo que yo ocupé. Para la sonrisa, el diámetro es de más o menos 2,8 centímetros. Si yo lo tomo desde el radio de adentro, digamos, de la circunferencia de adentro, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen esta medida de 2,8, lo que van a hacer es que van a trazarlo en un papel, ¿cierto? Van a colocar 2,8 y van a trazar que ese círculo les quede dentro de esa medida, ¿ya? Y pueden recortar ese círculo que igual les va a servir de referencia para trabajar con, igual como vamos a trabajar con la regla de círculos, ¿ya? Y en los ojos yo les dije que era de 12 centímetros, si no me equivoco, espérenme, ¿dónde está acá? 12 centímetros, porque esta queda por dentro, la veo un poquito más chica, espérenme, no, es de 10, no, perdón, de 11 centímetros, creo que me da exacto. Ya, no, es de 12 porque como se achica un poquito al ponerlo, ya. Y de diámetro de los ojitos es de 1,3 centímetros, ya, lo que me da la circunferencia del círculo. Ya. Una vez que yo ya tengo ubicado, la que tiene la regla les va a ser mucho más fácil, y por eso utilicé esta regla, porque como me habían pedido que querían aprender a pintar ojitos, es la forma más sencilla y fácil de hacerlo. Vamos a posicionar dentro de nuestro dibujo del rectángulo, porque no es exactamente un cuadrado, pero es casi un cuadrado. Vamos a poner nuestra regla en la numeración correspondiente, que sería el número 12. Lo voy a posicionar lo más centrado posible, que me quede ahí, de esta forma, y voy a dibujar mi círculo, ¿ya? Vamos a dibujar ahí. Que no se me mueva. Ahí. Y lo voy a dibujar. De esta forma. Solamente hasta donde me dé el rectángulo, ¿ya? Así. ¿Se fijan? Debería quedar de esta forma. Hacemos lo mismo al otro lado. Colocamos ahí. Posicionamos que nos quede el círculo justo en el cuadradito o rectángulo que dibujamos, que quede dentro, para que nos vayan a quedar los dos de la misma forma. Entonces tendríamos los dos ojos de esta forma, ¿ya? Y luego, para darle forma, porque si se fijan los ojos no son redondos, sino que son más bien ovalados, yo lo que hice que en esta partecita de tope de acá abajo puse los ojos más estirados del círculo. ¿Se fijan? Aquí está el círculo, pero dejé una pequeña pestaña a ambos lados, muy pequeñita. Acá casi no se ve porque no estaba bien dibujado la línea, pero ahí si se fijan dejé una pequeña pestañita al costado y una pequeña pestañita hasta otro costado, ¿ya? Ahí. Que quede bien recta para que se cache, se vea bien. Y dibujé entonces una línea que atravesara aquí. Entonces si yo utilizo, voy a usar la planchita para borrar, van a ver la diferencia entre un lado y el otro, ¿ya? Mientras tanto vamos a dibujar lo que sería la sonrisa, y con la sonrisa yo dije que utilicé el número 28. Acá está. Me posicioné sobre lo que sería la regla, y se fija, la regla tiene 3 puntitos que casi no se ven mucho aquí,
hay 1, 2 y 3. Puse el punto justo al medio, donde está la línea del medio, y acomodé la regla. Esperen. Ahí. Y saqué la sonrisa. Ya le voy a decir más o menos, para la gente que no tiene la regla, ay, no, la estaba haciendo ahí arriba, era acá abajo, me confundí de línea. Ay, cosas que pasan. Ay. Se fijan, dibujé solo. Ahí está dibujando. Me quedó media rara la boca por ahí arriba. Son 3 puntitos que trae la regla. Y me basé en esos 3 puntitos. ¿Ya? Para la que lo quiera hacer del mismo tamaño de el que aparece, va acá abajo, dale con la de arriba. Ahí. Vamos a borrar al tiro la de arriba para no confundirnos. Y le voy a dar al tiro la dimensión para las que y vamos a borrar acá la circunferencia para que ustedes más o menos vean cómo queda el ojo. Entonces, se fijan, la boca quedó hecha absolutamente perfecta con el círculo. Y para la que no tiene el círculo, como ustedes tienen esta línea que está aquí, ¿cierto? La que está acá abajito, hacia abajo quedó como a 0,5 centímetros, ¿ya? A 0,5 hacia abajo. Pero como no tienen esta altura, entonces desde aquí hacia acá es de 0,9 centímetros. Entonces 0,9 hacia acá y 0,5 perdón, hacia abajo. Trazan el primer puntito, que es el que me aparece a mí en la regla, ¿cierto? Y lo mismo acá. Trazan 0,5 y después la misma medida desde aquí a acá, de aquí a acá. Y juntan después estos 3 puntos, ustedes ya van a tener la línea de referencia de acá abajo, lo juntan y sacan la circunferencia para lo que sería la boca, ¿ya? En relación al ojo, como ustedes ya van a tener este rectángulo, lo único que tienen que hacer es dibujar el círculo, ¿ya? Dentro de este mismo cuadrado o rectángulo, ¿ya? Pero como el ojo en sí no es redondo, sino que es más bien, si se fija, como si fuera una puertecita, de esas puertecitas cuando dibujábamos cuando niños, y dejamos una pequeña circunferencia. Luego abajo tampoco es recto, sino que más bien una pequeña lunita, así como un pequeño sacado, que nos queda de esta forma. Ay, me quemé. Tomé la... Menos mal que esto no es tan caliente la plancha como las planchas de la ropa. Entonces queda de esa forma. ¿Se ve la diferencia entre este y este? Este es el círculo que hicimos al principio. Luego lo que hicimos acá es sacar, ¿cierto? Una pequeña pestañita. Y nos queda esta forma más ovalada, donde aquí a los costados, ¿cierto? Dejamos esta parte más recta. Entonces hacemos lo mismo a este otro lado. Lo mismo acá, bajamos desde arriba, ¿cierto? Aquí para sacar, digamos, la parte que era circular. Entonces vamos a borrar para que lo tomen ahí. Y luego acá vamos a sacar la pestañita para que nos queden ambos ojitos iguales.
y eso sería lo que sería la parte más básica de la cara, ¿ya? Voy a apagar mi planchita y ahora vamos a pintar. Entonces ya una vez que tengamos, ¿cierto?, todo lo que sería la medida, podemos empezar a pintar. Se me olvidó traer mi platito, espérenme. Vengo al tiro. Ya chequeé. Sí, de flash soy. Entonces, lo primero que vamos a ocupar es pintura blanca, que sería la base de lo que iría dentro del ojo. Acuérdense en que si van a utilizar pintura, la que tengan en casa para que no tengan que hacer gastos, pero si la van a comprar, utilicen pintura para tela, ¿ya? Lo importante de aplicar la pintura es que la pintura siempre, para pintarla sobre cualquier superficie, tiene que estar no líquida, pero tampoco es tan espesa, ¿ya? Porque cuando está espesa lo que hace es que se notan las líneas en donde vamos a pintar. Por lo tanto, tiene que quedar de una forma en que al pintar pase bien, ¿cierto?, la pintura por el pincel. Y vamos a pintar entonces lo que sería la base de la parte de adentro del ojo. Yo utilizo un pincel finito. Ustedes pueden utilizar el pincel que mejor se acomode o el que tengan, con mucho cuidado. Y como siempre digo, me acomoda mejor trabajar desde afuera hacia adentro, porque después lo único que tengo que hacer es rellenar, ¿ya? Entonces ahora ya puedo rellenar. Ya les voy a mostrar. Entonces, cuando pintamos, la idea es esa, que la pintura se vea lo más lisa posible. Si ustedes están viendo líneas sobre la pintura, pueden pasar dos razones. Una, que les falta un poco de agua a la pintura, o dos, que el pincel que están ocupando es de cerdas muy duras y dejan esas marcas en la pintura. Lo ideal es que la pintura sea lo más suave, que uno al verla no vea líneas, ¿ya? Y lo mismo vamos a hacer entonces a este otro lado. Como nunca esto queda perfecto, en el sentido de que nosotros hacemos las marcas y estamos trabajando sobre las marcas que tenemos, pero después cuando saquemos las marquitas, puede que por ahí hayan algunos pequeños detalles que nos hagan ver que no nos quedó tan bien pintado, o bien no están las marcas iguales en relación a los dos ojos, por más que utilizamos la regla y marcamos todos con precisión. Así que después en la segunda mano vamos a emparejar para que ambos se vean bien. Hasta el momento vamos a aplicar solamente la primera mano a lo que sería la boca, la línea de la base de lo que es los ojos y la nariz, para poder borrar todas las líneas y empezar a trabajar en base a que se vean lo más parecido posible ambos, por lo menos ambos ojos. Porque si yo ahora, para poder darle la segunda mano, necesito secar. Si yo seco ahora los ojos, voy a borrar todas las líneas que hice, tanto para la boca como para la nariz. Por lo tanto, por eso es necesario que la vamos a marcar ahora. Y una vez que la marquemos, ya podemos secar los ojos para poder seguir trabajando sobre la base del ojo, ¿ya? Porque tiene que estar seca la pintura para poder seguir trabajando. Entonces, ahora con pintura negra, también para tela, la pintura está un poquito más... Voy a sacar un palito para sacar la pintura, porque está mucho más espesa esta pintura. Entonces,
y le voy a aplicar siempre, yo siempre le aplico un poco más de agua y en esta ocasión le voy a colocar incluso un poco más porque si se fijan está mucho más cremosa que la pintura blanca. Entonces, y en algunas partes como que se nota que hay más partes con más pinturas que en otras. Ya, una vez que ya le puse agüita suficiente, aquí sí o sí la que lo va a hacer con pintura y con un pincel fino, les recomiendo que sí o sí el pincel tiene que ser muy fino y estar por lo menos sin las cerdas abiertas, porque si no van a estropear todo el trabajo. Este paso se lo pueden saltar aquellas que sienten que no les va a quedar bien la boca, en el sentido que no le va a quedar bien la línea, y lo pueden hacer con un tiralínea, ¿ya? Que es un lápiz, el tiralínea es un lápiz permanente y que tiene la punta muy finita y que es de secado rápido, ¿ya? Lo pueden utilizar. En este caso, como yo lo hice con pintura y utilicé solamente pintura, lo quería hacer de esta forma para que ustedes aprendan de esta manera, ¿ya? Entonces ahora yo voy a marcar sobre, antes de eso vamos a dibujar lo que sería la nariz. Y la nariz, la verdad que es una media luna, igual como yo digo media luna, chiquitita. Así, ¿ya? Creo que donde lo hice al revés, me quedó más tirado para allá que para acá. Ahí, ¿ya? De hecho, voy a tomarle la medida mejor a la nariz original para que me quede lo más parecido posible. Y la nariz, esta es de 0,7 centímetros. Entonces voy a medir 0,7 centímetros. Y me voy a ensanchar un poquito más para acá. Lo importante es tener este largo de lo que es la nariz. Voy a emparejarlo bien para que me quede. Y la forma es como una pequeña media luna, ¿ya? Como están re poco, la medida desde esta línea hacia abajo no se las voy a dar ni tampoco esta medida de aquí a acá, ¿ya? Porque si se fijan es muy poquita la inclinación, ¿ya? Y si no les queda tan inclinada tampoco pasa nada. Entonces lo primero que vamos a hacer entonces, vamos a dibujar la línea, o sea, vamos a repasar sobre la línea que acabamos de hacer con pintura negra y la pintura tiene que estar un poquito aguada, no tan digamos aguada que se caiga la pintura del pincel, pero sí que me permita dibujar bien y que no esté tan espesa para que no se me quede tan gruesa la línea, ¿ya? Entonces voy a pasar el pincel, lo voy a pasar muy suave porque lo que quiero es solamente que me quede la figura hecha de la línea. Si tengo que repasar luego, después, una vez que borre las líneas para saber qué tan gruesa me quedó, lo voy a hacer, ¿ya? O si no me quedó tan clarito, digamos, la pintura. Y lo mismo voy a hacer abajo, voy a pasar el pincel por la línea que acabé de hacer de lo que sería la boca, ¿ya? Y eso, se fijan, muy suave, casi intacto. De hecho, creo que me quedó más suave la boca que la nariz. Y ahora sí voy a aplicar el secador, voy a hacer un poquito de ruido. Se fijan, ahora al borrar las líneas podemos fijarnos de que
la nariz me quedó más marcada en una parte que en otra. Entonces aquí ya podemos después repasar y lo mismo que la boca. Pero lo voy a dejar al final porque nos vamos a enfocar en este momento en lo que serían los ojos, ¿ya? Entonces voy a pintar, o sea, lavar bien mi pincel y vamos de nuevo con la pintura blanca y vamos a rellenar los ojos. Pintar, sacar bien la pintura negra. Lo ideal siempre es lavar después cuando utilizamos pinturas oscuras sobre el pincel con un poquito de detergente para lavar la losa. Es muy bueno para quitar la pintura. Y siempre vamos con una toallita o algo tirando hacia abajo de esta forma eh, el pincel. Si lo lavamos así, lo que vamos a hacer es que se abran las cerdas del pincel hacia abajo y después tropeamos el pincel. Entonces siempre vamos mojando, lavamos y vamos retirando con una toallita. Todavía me sale. Ya. Una vez que ya más o menos tenemos limpio el pincel, espera, aquí cayó agüita para que no vaya a mojar la cabeza. Vamos a volver a repasar con pintura blanca sobre los ojos, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque si se fijan, igual, no sé si se logra apreciar, pero se nota un poco el fondo todavía de la tela. Y lo ideal es que quede bien la pintura blanca. Y ahora aprovechamos también de fijarnos de que no hayan quedado más o menos parejo ambos ojos y que la línea que dibujamos, o sea, la forma del ojo, esté bien, ¿ya? Y repasamos. Como ya tenemos la base abajo de blanco, es más fácil pasar encima por donde iría la pintura la segunda mano. Y lo mismo entonces en este otro. Ahí. Voy a mirar más o menos los dos. Visualmente pareciera que uno estuviera más ancho que otro, pero eso pasa porque tiene que ver de repente la posición de la, digamos, de la cabeza para un lado y el otro como que se pierde un poco, pero eh, utilizamos la misma medida, así que debieran verse, o sea, debiera estar bien, ¿ya? Ahora volvemos a secar porque cada vez que vamos trabajando en la pintura, en las capas de la pintura, tiene que estar seco una base, digamos, antes de seguir con la segunda mano o la tercera mano y así sucesivamente, ¿ya? Porque cuando trabajamos sobre húmedo, en el caso de lo que es la pintura, en este caso de los ojos, podemos arrastrar la pintura de fondo y lo que vamos a hacer es manchar lo que vayamos pintando. Ya. Una vez que ya está seco, voy a utilizar la regla para hacer el ojo que viene después, ¿ya? Entonces voy a medir acá mi ojito. El anterior había sido con 12 y como se supone que este es más chico todavía, voy a trabajar con la número
1, 2, 3, 4, 5, 6 con el número 7. A ver, está 7,5. No, ya. Entonces con el número 7 de la regla me voy a ir acá y me voy a ir a la parte de arriba de esta partecita de acá arriba, ya, como referencia esta parte, y desde aquí hacia acá, ya desde de adentro, digamos, del ojo hacia afuera. Entonces dije número 7, ya le voy a dar la circunferencia y voy a trabajar en hasta llegar a medio. Se fijan, solamente hice medio círculo, ya, desde arriba hacia el costado, y de ahí me voy a tirar hacia abajo, haciendo igual la forma como si fuera una ventanita, ya, de esta forma. Lo mismo al otro lado, desde adentro hacia afuera me posiciono con el círculo número 7. Como yo veo el blanco de fondo, entonces tomo de referencia ahí y dibujo de esta forma. Acá me queda un poquito más acá, pero tenía que ser desde aquí hacia abajo. Entonces me quedaría de esta forma, ¿ya? Si yo lo tuviera que medir para la gente que no tiene la regla, me quedaría más o menos de 0,7 centímetros. Desde aquí, aquí 0,7. Y de ahí siguen hacia abajo, ¿ya? Tenemos entonces nuestra segunda base, que es la parte que es el color camel o camello, que camel en inglés, este es una pintura americana. Es como un color siena, así que la gente que no tiene el mismo color pueden ocupar el siena y agregarle un poquito, yo les voy a mostrar aquí en el plato, un poquito de blanco. Ese es el color, ¿ya? Se fijan, es como un color siena, pero más clarito. Al siena le pueden agregar un poquito, si tienen amarillo ocre, y ese le va a dar como el color, pero muy poquito, de amarillo, porque el siena es más café. Este tiene como una mezcla entre justamente color café y color amarillo. Aquí mi pintura está mucho más aguada que estas otras dos, porque estas las tengo mucho más tiempo, por lo tanto aquí ya no, en este caso no necesito agregarle agua, ¿ya? Por eso ustedes van a ver que, y si se preguntan, hoy, pero acá no va a ponerle agua y en la otra sí, ¿por qué? Y es por eso, porque esta está más aguada, mi pintura, que las anteriores. Y se fijan, lo que voy a hacer es cubrir por donde hice la figura para la parte del ojo, ¿ya? Entonces vamos a cubrir todo. Y lo mismo al otro lado. Fijar que me queden más o menos iguales. Y me voy a secar. Entonces ahí pinté ambos lados y voy a secar.
Aquí se nota cuando la pintura está más aguada de lo normal. Si se fijan, no se ve pareja la pintura, se ven partes que estuvieran más blancas de la base de abajo que viene. Entonces por eso requiere, en este caso me va a requerir quizás pasar incluso hasta 3 manos, dependiendo lo que me alcance a cubrir la pintura, ¿ya? Solo tengo que ir viendo yo a medida que voy pintando cómo está la pintura. Lo mismo entonces al otro lado. Creo que cubrió bien ambas pinturas. Ya, entonces de vuelta a secar y ya después nos tocaría la parte negra, ¿ya? Ahora vamos a trabajar en el flotado. Yo sé que a muchas le complica el tema del flotado. El flotado se hace en lo posible con un poco de agua que esté lo más limpia posible. Yo voy a trabajar con la que ya tengo para no tener que ir de nuevo, pararme y buscar otro. Un pincel angular, que es un pincel, si se fijan, con la punta más larga que en uno de los costados y en otro de los extremos más corta. ¿Ya? Este es el pincel angular. Si se fijan, es un pincel así. Y esto requiere práctica. Yo siempre digo que practiquen en un pedazo de tela aparte, practiquen en un papel, en un cartón, en lo que sea, pero practiquen el flotado. El flotado consiste en sumergir el pincel en el agua, luego retiramos un poco el excedente de la pintura, de esta forma, que el pincel esté húmedo, no tan mojado, que yo lo pare así y caiga gotas, entonces ahí hay que sacarle porque sí que está demasiado mojado. Y luego con la punta, que es más larga, las cerdas más larguitas, vamos a colocar sobre la pintura. En este caso, como vamos a pintar, uy, está molestando este pincel, como vamos a pintar sobre lo que sería el espérenme, sí, está bien, siena. Como sería en este caso, utilizamos un color parecido al siena, o en el caso que ustedes vayan a ocupar un color cafecito, claro, o el color que ustedes vayan a ocupar, si es en el caso de un azul, un, no sé, un color verde, porque depende del color de los ojos que ustedes quieran pintar. Siempre el flotado es con un color un poco más oscuro de la misma gama del color de base. Quiere decir que en este caso, como yo utilicé un color siena, voy a utilizar, parecido al siena, porque no utilicé un siena, pero muy parecido, voy a utilizar un siena tostado, que es un poquito más oscuro que el color del siena o el color clarito que ocupé. Si yo no lo quiero tan oscuro, lo que voy a hacer, porque si se fijan es demasiado oscuro en relación al siena, voy a mezclar un poco con el color que acabo de ocupar. Y así logro de la misma gama, de la misma línea de lo que estoy ocupando, un color un poco más oscuro que me va a dar el color del flotado que necesito para el extremo para darle profundidad. Profe, no tengo el pincel angular, no tengo más pinturas que las que tengo.
puede quedar el ojo así, puede quedar, y la verdad que no va a marcar tanto la diferencia. Si bien es cierto, a veces los detalles marcan un poquito, ¿cierto? Pero tampoco es que pase nada si es que no lo vayan a hacer este paso, ¿ya? En el caso de la gente que lo va a hacer, para darle un poquito más de profundidad al ojito y no se vea tan plano, utilizamos, ¿cierto? El pincel, como les dije, húmedo, la punta del pincel sobre la base de lo que sería la pintura, que el resto de las puntas no toquen la pintura, y sobre un plato, para las que no tengan algo donde puedan deslizar el pincel, sobre un plato van a pasar el pincel, y esto se llama descarga. ¿Qué queremos lograr con esto? Es que la pintura que está sobre la punta del pincel se retire, pero no del todo. Como pasamos hacia un lado, nos queda pintura hacia el otro lado. Entonces damos vuelta al pincel y retiramos esa pintura del otro lado. Yo generalmente vuelvo a pasar un poco el pincel porque lo que quiero lograr es que de repente me quede menos, y si necesito pasar más, volver a hacerlo, en vez de que quede más y poder retirar, porque a veces es más difícil retirar que colocarle más, ¿ya? Ahora yo lo voy a aplicar del borde de afuera, pero por dentro del ojo. O sea, yo tomo mi cabeza de esta forma, como si estuviera al revés de mí, y voy a ir desde abajo por dentro hacia arriba. Y voy a pasar el pincel. ¿Se fijan? Apenas se nota, por lo tanto, voy a volver. Ahí se nota más arriba que abajo porque no tenía tanta pintura el pincel. Entonces vuelvo a pasar mi pincel por el agua, retiro el excedente de agua, siempre acordarse de eso. Si ustedes sienten que el pincel tiene mucha agua, tóquenlo con los dedos, y si sienten que está muy mojado, con el mismo dedo retiren un poquito del excedente de agua, ¿ya? La puntita, obviamente, otra vez, y vamos a retirar el excedente. Y ahora lo voy a pasar de nuevo desde abajo, y de ahí lo mismo. Y ahora me queda un poco más parejo. Ya se fijan, hay una diferencia entre este ojito y este donde todavía no hemos aplicado el frotado, ¿ya? Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro. Mojo mi pincel, retiro un poquito el excedente, la puntita más larga con pintura, y luego retiro, ¿cierto?, el excedente de pintura. Y aquí me acomoda a mí, porque si yo lo hago desde acá, tendría que hacerlo desde aquí hacia acá. Entonces me acomoda hacerlo en esta ocasión desde arriba, siempre pasando, la forma que le estoy pasando, o sea, en donde la posición o el lugar que le estoy pasando es de la parte de arriba, de donde empieza aquí, digamos, esta circunferencia hacia acá abajo, pero por dentro, esta parte, ¿ya? Entonces voy con el pincel desde acá hacia abajo, o desde acá tomo aquí para que me tome mejor acá, y de esa forma me queda ahí. Y lo mismo, voy a volver a pasar para que me quede un poquito más marcado. Paso pintura y ahora vuelvo a pasar un poquito mojado mi pincel. Y ahí, ya. Pasé a manchar un poquito, vamos a sacar el tiro. Ya. Y nos quedaría de esa forma. Entonces ahora voy a secar y vamos a aplicar ahora la pintura negra.
Ya, una vez que está seco, ahora vamos a aplicar entonces los puntos de negros, que es el iris de los ojitos. Y para esa vamos a ocupar el número. Espérenme, les digo el tiro. Ya, el número 4. Ya, en la regla el número 4. 1, 2, 3, el número 4. ¿Ya? Y de circunferencia ya les voy a decir una vez que lo haya pintado. Y este va justo abajo en la parte de adentro del ojo. ¿Ya? O sea, yo posiciono mi regla justo abajito. Espérenme que necesito ver bien. Igual siempre hay como arreglarlo porque como lo estamos haciendo con o sea, el lápiz que se borra, entonces fácil saber si es que no lo posiciono bien. Ahí está. Entonces iría el ojo en la parte del iris ahí, ya, negro. Y lo mismo a este otro lado. Se pierde un poco el color en en la regla porque como tienen más o menos parecido el color, entonces se tiende a perder. Entonces queda ahí. Si es que no me queda muy a la orilla, corro un poquito el círculo y lo dejo ahí. ¿Ya? Y lo mismo acá, si es que me quedo muy a la orilla, lo mismo al otro lado. Y más o menos ese es el tamaño del ojo. ¿Ya? En la otra la hice creo que un poquito más grande, pero igual va a quedar bien. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está mi pincel? Lavo mi pincel. Bien. Y vamos a pintar con pintura negra. Entonces, vamos a pasar la pintura. Acuérdense que ya les voy a dar la medida de circunferencia del ojo, ¿ya? De cuánto nos quedaría. Parece que está muy espesa mi pintura y me estoy pasando de la línea. Ya. Una vez que ya tengo listo pintado la primera parte, hago lo mismo entonces con la otra, ¿ya? Mojar un poquito. Como en el otro me pasé un poquito, me voy a pasar igual en este para que me quede más o menos igual de esa forma. Entonces ahora vamos a secar. Y voy a emparejar un poquito porque este de acá no me quedó tan redondo como el otro. Estoy haciendo la canchera, como dirían los argentinos, y no me he puesto los lentes, estoy viendo como más o menos. Según yo estaba perfecto. Me estoy quedando sin batería.
así que me tengo que apurar, si no, no voy a alcanzar a terminar de pintar los ojos. Ya, voy a volver a pintar, a secar. Mientras seco eso, voy a pintar, voy a repasar de nuevo por la nariz. Voy a poner un poquito más de agüita acá. Porque si se fijan, ahí me faltó. Y ahí ya me quedó mejor. Y lo mismo que en la boca. Como estas son líneas que tienen que ser más finas, la pintura tiene que estar más aguada, ¿ya? Y eso es súper importante. No voy a hablar ahora porque si no me tiembla la mano. Ya. Una vez que hice la boquita, lleva unos puntitos a ambos extremos que yo lo hago con el mismo pincel. Tomo la pinturita y le hago ahí el puntito. De esa forma, ¿ya? Voy a secar de nuevo. Y ahora vamos a hacer el flotado de lo que serían los puntitos del ojo, ¿ya? Lo mismo. Vamos a utilizar el pincel angular, agua, la puntita del pincel, pinturita blanca. Vamos a retirar el excedente de pintura y por la parte de abajo del círculo negro vamos a pasar la pintura. Lo mismo a este otro lado. De esa forma. Y ahora vamos a dibujarle, y acá sí que yo utilizo el pintapunto. Ustedes pueden utilizar igual una puntita de brocheta, mondadientes, lo que sea, y pintura blanca, y vamos a colocar un punto en el extremo, como si fuera donde termina el círculo negro, y lo mismo al otro lado. Parece que una pelusa o algo, y si no, pues me va a manchar toda la... Ahí. Y lo mismo al otro extremo del otro lado, ¿ya? Y no es por dentro, o sea, es por dentro del ojo, pero que sobresalga entre la parte negra. Y lo que sería la parte del negro y la mitad de la parte de lo que es la pintura del ocre del cielo. Vamos a hacerlo un poquito más acá, que uno me queda un poco más grande y la otra un poco más chica. Ahí, ya. De esa forma, ¿ya? Voy a secar. En la parte de abajo de la boca tiene dos líneas. Ustedes lo pueden dejar así como está, esta partecita de aquí, o agregarle las dos partes. Es como si fuera una pequeñita boca. Si quieren, pueden volver a hacer, o lo pueden hacer cuando hayan tenido la línea, esta que estaba acá, ¿se acuerdan antes al principio? De la mitad, para que les quede más o menos parejo. Y otra hacia el otro lado,
como media luna que va hacia abajo, ¿ya? De esa forma. Yo no sé si la estoy súper chueca porque estoy cada vez tirando la línea para otro lado. Espérenme. Voy a borrar. Voy a borrar con el secador mejor porque si no voy a trazar la línea mejor del medio. Esa era mi línea que estaba al medio y de esa línea voy a sacar una pequeña, como si fuera una pequeña boquita. Ahí. Y hacia abajo lo que sería como el mentón, ¿ya? Se fijan, es poca, es chiquitita la línea. Si fuera de la boca hacia abajo, la primera línea, que sería como una pequeña boquita, es de 0,3 y pasadito, 0,3 centímetros, ¿ya? Desde aquí, de la primera línea hacia abajo. Y de largo, más o menos, es de 0,4 centímetros. Y después, la que le sigue hacia abajo, está a 0,2 centímetros, pasadito, y de largo es de 0,5 centímetros. Y se fijan, es muy chiquitita, ¿ya? O sea, la inclinación, digamos, como, incluso esta me quedó como más inclinada que la primera. Saben que nunca todo queda igual, aunque uno hiciera todas las producciones lo más parecido posible, nunca quedan exactamente igual. Entonces voy a hacer la línea ahora con la pintura y el pincel. De ambas. Ya repasé sobre la línea que acabo de hacer con la pintura. Siempre cuando la voy a hacer, en un principio la hago muy finita, ¿ya? Y esto es para que cuando después vaya a repasar, me preocupe de que me hayan quedado derecho, me hayan quedado bien en comparación a la carita original. De hecho, la nariz como que le falta que baje un poquito. La veo un poquito chueca, o que le falta una parte. Y lo mismo acá. Uy, me tirita la mano, no sé por qué. Ya. Ahí. Ya, esa era más o menos la idea. Una vez que ya tenemos lista esa parte, ahora vamos a repasar lo que sería la pintura negra alrededor de todo el ojo, ¿ya? Y lo mismo, vamos a pasar el pincel en el agua, la pintura, y vamos a pasar, preocupar de que más o menos tenga harta pintura, por todo el contorno del ojo. Ya casi que no puedo hablar porque si no me tirita más todavía la mano. Ya no sé qué me pasa, me tirita demasiado. No sé si es la posición. La idea es esa, no sé si se dan cuenta,
pasamos por abajo y damos toda la vuelta. Voy a volver a repasar un poquito acá porque como donde me tiritaba, me tirita un poco la mano. Estoy asustada que se me vaya a cortar la transmisión. Yo creo que eso es. Y no logra alcanzar. Ya, entonces ahí repasé un poquito más. Y lo mismo entonces hago a este otro lado, ¿ya? Que espérenme un poquito conectar el cargador porque si no se me va a apagar. Y ahora sí. Ahora me quedo más tranquilo. Perdón. Voy a mojar de nuevo entonces el pincel y voy a pasarlo por la pintura. Siento que está como muy clarito. Ah, no está bien. Se nota que ya estoy quedando vieja. Me tirita mucho la mano. Por lo general no me pasa esto. Entonces le voy a repasar un poquito acá. Ya. Ahí está. No se nota tanto, ¿cierto? Se nota. Ya. Una vez que ya hice eso, antes de hacerle las pequitas, digamos, y las cejitas, voy a pintarle lo que sería con rubor los cachetes. Esta parte de aquí, si alguien también ya no se atreve porque necesita peor que a mí la mano y teme embarrarla, puede hacerlo con el tiralínea o bien dejarla sin la parte de afuera negra, ¿ya? Siempre son otras opciones. Un pincel viejo, esta ocasión no lo voy a hacer con el rubor tradicional porque quería hacerlo todo con lo que sería como la base de lo que es pintura. Un color, en este caso yo voy a utilizar Murtilla, que es como un color rojo, pero no tan rojo. Es como tirado a, no sé si se aprecia el color bien, pero ahí es como un color entre ladrillo, pero más tirado a rojo que ladrillo. Y lo que hacemos es que con el pincel viejo introducimos el pincel en la pintura y luego descargamos en una toalla vieja o en una papel absorbente, ¿ya? Cargamos. Y ahora directamente debajo del ojo vamos a pasar de forma circular la pintura. Saben que la gracia que tiene de hacerlo de esta forma en vez de hacerlo con el rubor es que el rubor a la larga se sale y con la pintura no. Entonces la que quiera comprarse la pintura y hacerlo de esta forma es mucho mejor. Ya yo le puse mucho más, pero después voy a retirar. Ya les voy a decir cómo hacerlo, ¿ya? Y en lo que sería la zona de la nariz, esta partecita de aquí, voy a hacer una pequeña, viniendo y yendo como línea, entonces bien marcado, de donde iría la nariz, o sea, donde va la nariz y donde van a ir las pequitas, ¿ya?
Luego con la misma toallita o el paño o la toalla absorbente voy a pasar de esta forma para suavizar un poco la pintura, ¿ya? Y retiramos de esta forma también si es que de repente nos quedó, ¿ves? Se fijan, un poquito más marcado. Y hacemos lo mismo al otro lado. Y lo mismo acá. ¿Ya? Y así hacemos que quede un poco más suave. No sé por qué, como que tiene una línea, pero parece que es de la tela. La línea de la partecita de aquí. Ya, una vez que ya tenemos listo esto, ahora vamos a hacer lo que serían las pestañas. Y las pestañas van desde la mitad hacia afuera. Más o menos desde aquí, de la mitad hacia afuera. Y son como unas comitas, ¿ya? Entonces, seguimos con el pintura negra y el pincel delgadito. La que le acomoda a trabajar con un pincel igual liner, que es un pincel con unas cerdas mucho más largas, también lo puede hacer. Y desde la mitad, como les digo, vamos haciendo como comitas. Así. Se aprecia bien. Está como muy clara la pintura. Esperen. Ahí. Hasta llegar, bueno, más o menos a esa altura. ¿Se fijan? Esta es la primera que hacemos y luego sobre las mismas voy a pasar de nuevo mi pintura, o sea, mi pincel con la pintura. Voy a pasar como una franja de línea sobre esta partecita de ahí, sobre donde hice todas esas pestañitas. Pasé desde aquí a acá pintura negra para como que estuvieran más tupidas las pestañitas. Yo dije cejas parecerse, no sé. Ya. Y luego entre medio voy a tirar otras comitas como otras pestañas y voy a marcar más, resaltar más las que ya había hecho. ¿Ya? Así que se me seca muy rápido la pintura y apenas se nota. Entonces hay algunas que tienen que marcarse más, que son las primeras que hice y no quedaron bien marcadas. Y entre medio van a quedar marcaditas las otras que son más finas, ¿ya? Quedaron como entre medio. Lo mismo entonces hacemos al otro lado, desde la mitad, como una coma, ahí. Vamos retirando ahí. Vamos a poner más pintura. Así de esa forma. Si les gusta así como está tal cual, lo dejan tal cual, ¿ya? O sea, no la dejan tan tupida. Yo se las hice como bien tupiditas. La idea es que vayamos viendo después probando otras formas, ¿ves? Si se fijan, estas quedan más tupidas y estas quedan más separadas, ¿ya? Ahí ustedes ven cómo les acomoda más. Entonces, desde aquí, entre medio de cada una de las que hicimos, si se fijan, ahí quedan unas separaciones. Vamos a dibujar unas entre medio más tenues, que no sean tan y más cortitas, ya como que están entre medio de las que acabamos de hacer. Entonces nos quedan más, unas que están más gruesas y que fueron las primeras y que nos quedan más marcadas, y luego las que le siguen un poquito más finas y entre medio de las otras y más no tan marcaditas. Y ahora marcamos, que esto lo podemos hacer antes de ponerle las otras que le hicimos las chiquititas, o lo hacemos al final.
la marquita como que para que queden como que están más tupidos. Y ahí aquí si quieren repasan. Se me había cortado la luz, así que van a ver una pequeña diferencia de iluminación, ¿ya? Me quedaba súper poquitito. Antes de avanzar con lo que nos queda de lo que es lo que sería la cabecita, recordarles que no habíamos medido la parte de adentro, el círculo negro del ojo, ¿ya? Para la gente que no tiene la regla es de 0,5 centímetros de circunferencia la pelotita esa negra, ¿ya? Bueno, a mí se me olvidó comentarles de que antes de colocarle el rubor a cada lado había que hacer el flotado que va debajo de cada ojo, ya en la parte de abajo. Y lo vamos a flotar con el mismo color que utilizamos para la parte interna, el color ese café que yo utilicé, color camel o camello en español, porque no sé si camel será en camel, no sé cómo se traduce. Bueno, vamos a hacer flotado y yo, como les digo, ocupé este color. Para la gente que ocupó el siena, ocupen el siena. Si tienen un color un poquito más oscuro, aclárenlo con un poquito de blanco, ¿ya? Porque la idea es solamente dar una pequeña sombra y la idea es que quede de esta forma, como arquito, como si estuviera pasando, digamos, envolviendo los cachetitos, ¿ya? Entonces vamos a dar profundidad al ojo y así realzamos la parte de lo que serían los cachetitos. ¿Por qué se tiene que hacer antes de pasar el rubor? Y a mí se me había olvidado, porque como va el rubor aquí, con el agua podemos quitar un poco digamos, el mismo rubor que le colocamos, ¿ya? En este caso hicimos pincel seco sobre los cachetitos. Obviamente que la que quiera le puede poner rubor literalmente. Y si es que no, de repente no tiene las pinturas para hacerlo, ¿ya? Y entonces quedaría de esa forma. Y lo mismo hacemos a este otro lado. Tiene que ser algo tenue, ya que no sea tan marcadito, por eso tiene que ser como súper suavecito. Y por último ya nos quedaría hacerle los puntitos como las pequitas. Mucho ojo aquí porque tiene que ser con pintura negra, pero muy aguada, o sea, casi translúcida la pintura, ¿ya? Porque si no, si lo hacemos muy negro, se va a notar. Entonces la pintura, si lo van a hacer con pintura, pónganle agüita, ¿ya? Puedo utilizar el mismo pincel en este caso para que vean que lo pueden hacer con, si quieren un pincel fino o si no con un palito de mondadientes o brocheta, ¿ya? Pero que sea finito. Y vamos a ir haciendo puntitos suavecitos, ¿ya? Si es que de repente, para no equivocarse y no embarrarla poniéndole más de lo que es, háganlo suave, así como casi rozando ¿cómo se llama? La tela, ¿ya? Y si ven que no se les nota mucho, ahí pueden volver a repasar encima. Y aquí es al gusto del consumidor, como yo digo, ustedes le pueden colocar la cantidad que quieran, si quieren le ponen más de las que yo le puse. Pero más o menos esa es la idea, ¿ya? Súper suavecito. Que apenas se note. La que quiere igual lo puede hacer con, ¿cuánto que se llama? Con color marrón. Si es que no quiere que se noten tan fuerte, ¿ya? Espérenme que aquí anduve pasando a llevar, entonces vamos a marcar mejor ahí la sonrisa. Y ahí estaríamos. Así sería entonces lo que correspondería a la cabeza.